Sin censura. Hola amigos, muy buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad que nos dan un nuevo programa de estar acompañándonos, porque ya saben que este programa siempre intenta mostrar la realidad nacional y siempre estamos dando toda la información que usted necesita saber para entender más o menos qué está pasando en nuestro país. Este es un programa patrocinado por el Movimiento Libertad, porque el Movimiento Libertad siempre va a estar ahí defendiendo la libertad de expresión y fomentando la democracia. El día de hoy para nosotros es un placer presentarles este tema y lo vamos a estar analizando con Anabel Belloso, diputada actual del FMLN, pero antes de entrar en materia quisiera hacerles la interrogante. ¿Ustedes creen que el país va por un buen rumbo, ya que hay una reelección próxima y estamos también todavía bajo el régimen de excepción? Es por eso que hemos invitado a Anabel Belloso, que la vamos a tener ahora en pantalla. Acá está. Bienvenida diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer tenerla nuevamente acá en el programa. Muy buenas noches, Irving. Para mí es un placer poder compartir nuevamente a través de este programa con la población salvadoreña sobre los temas de interés para nuestro país y ya más que lista para poder intercambiar. Excelente. Quisiera preguntarle antes que nada, eh, ¿cómo usted ha estado viendo estos últimos días al país? Para antes de entrar con las preguntas de sí y la guía del programa, ¿usted lo está viendo que va por buen camino? ¿Estamos viviendo una transición que no es buena, es mala? ¿Cómo ve la actualidad nacional? Bueno, creo que la degradación de un proceso democrático que venía en construcción luego de la firma de los acuerdos de paz es la realidad que estamos viendo en los últimos meses con mayor intensidad, quizás a una velocidad mayor de lo que se pudo haber observado del 2019, donde toma posesión el gobierno de turno, que hubo algunas alarmas, ¿verdad?, de entre 2019 y 2020 que claramente mostraban también cuál es el tipo de gobierno que hoy tiene El Salvador, un gobierno autoritario, un gobierno que violenta las leyes, que no respeta la constitución, que viola derechos humanos, que va en un marcado retroceso en torno a aquellas demandas y necesidades de la población y lo que está haciendo, aprovechando justamente el poder, aprovechando la institucionalidad, es para beneficiar sus propios intereses. Esa es una realidad que, aunque se vio, digamos, reflejada desde el inicio del gobierno de turno, ha cobrado una mayor velocidad a partir del 1 de mayo de 2021 que se instala la Asamblea Legislativa actual, donde obviamente la correlación numérica, ¿verdad?, de mayoría del oficialismo se impone Ujú. en ese órgano de Estado para agilizar esa agenda, agilizar el acomodar todas las piezas sobre los objetivos que tiene trazado el gobierno de turno, que como lo digo, no es de cara al beneficio del país, sino que para beneficiar a un pequeño grupo que representa el actual gobierno, ¿verdad? Encabezado obviamente por el presidente de la República. Por lo tanto, es una Ujú. situación sumamente compleja. Ya vamos a entrar a Delicada. detalles sobre temas específicos, pero pareciera que hay como dos versiones de El Salvador, vea. La Sí. que está en la boca de la propaganda oficial, de la propaganda de gobierno, que es la que nos repiten utilizando fondos públicos, ¿verdad?, en la publicidad, Sí. en el discurso oficial de un país que prácticamente es el país de las maravillas, vea, solo Alicia falta aquí, Así es. y la realidad que está en los territorios, que está en las comunidades, que está en los 262 municipios de nuestro país, que es totalmente diferente. Por lo tanto, eso implica grandes retos y desafíos para El Salvador, para su población, para quienes estamos también ejerciendo una función delegada por la Ujú. población salvadoreña en estos espacios y por lo tanto debemos seguir resistiendo, denunciando, haciendo ver justamente todo esto, que es la realidad que se vive y que contrasta totalmente con aquello que venden a través de la propaganda gubernamental. A eso quisiera agregarle también
el multiverso que se ha generado de Bukele, porque el Bukele de antes no es como el Bukele de hoy. Estábamos viendo videos y lo vamos a poner en pantalla más adelante, a donde él hace referencia de que no se puede reelegir un presidente. Él dijo, se pueden reelegir más de 80 veces si quieren, pero nunca, jamás un periodo consecutivo. Eso es anticonstitucional. Vimos también que el vicepresidente de la República anteriormente expresaba que ese tipo de decisiones no se podían tomar porque la ley no se podía modificar, y ahora lo están interpretando a su conveniencia y están haciendo ese tipo de situaciones las cuales nos convierten en un país bien vulnerable ante los ojos de los demás países vecinos que tenemos, y no se digan las grandes potencias. Quiero ponerle aquí en pantalla para que iniciemos con la primera pregunta. Lo voy a poner acá, que es lo siguiente. Ya que usted es una mujer de leyes, ya que es una mujer que conoce acerca de cómo se mueve el país en la Asamblea Legislativa, de hecho está ejerciendo, quisiera preguntarle dónde queda la ley si el presidente opta por la reelección. Hago referencia a lo siguiente que voy a poner en pantalla. Tenemos una nota periodística que también la hemos sacado de la BBC, que es una página que no tiene nada que ver con El Salvador, y así lo ven los medios internacionales, que dice: Nayib Bukele anuncia que aspirará a la reelección en El Salvador, aunque los expertos dicen que lo prohíbe la Constitución. O sea que, ¿a dónde queda la ley en este caso? Bueno, es parte de las incoherencias, como muy bien lo planteaba Irving, en el sentido de que si 2, 3 años atrás, 4 años atrás se le hubiera preguntado al presidente, al vicepresidente, que es un hombre que se jacta de ser un demócrata, que dice que ha trabajado toda su vida por la democracia en nuestro país, obviamente es una gran incoherencia que sobre la base de la interpretación a conveniencia de la ley, ahora se esté cambiando posición en un tema en el cual no hay duda. Es que no hay ni un espacio, ni un milímetro que dé apertura a decir que la reelección en El Salvador es permitida. La reelección inmediata en El Salvador está prohibida. Eso es lo que está claro en la Constitución. Son 6 artículos que de manera clara especifican la prohibición desde diferentes aspectos, ¿verdad? Uno que dice no podrá pasar ni un día más al frente del cargo para el cual fue electo en el periodo que fue electo el que esté ejerciendo la presidencia de la República. Habla que no puede ser candidato quien ha ejercido la presidencia de la República en el periodo inmediato anterior, pero como acá, algo que también vemos de manera recurrente por parte del gobierno, por parte de quienes son sus pasapapeles, sus aprietabotones, es que hacen interpretaciones a conveniencia. Y en este caso no ha sido la excepción. Han buscado justificar la ilegalidad de la Constitución de diferentes formas, pero no les ha funcionado. Es que además, en el caso de la Constitución, hay textos donde se explican los motivos del por qué los diputados y diputadas que en aquel momento elaboraron el texto de la Constitución incorporaban estas prohibiciones. Y no es solo en la del 83, a lo largo de la historia de El Salvador, en diferentes constituciones ha estado justamente la prohibición de manera expresa en el texto de nuestra Constitución de la República. ¿Y por qué? Porque el antecedente histórico en nuestro país vincula de manera directa aquellas aspiraciones de reelección de un presidente a la instauración de dictaduras, a la instauración de dictaduras de corte autoritario, donde se promueve la militarización, donde se ve en contra de los derechos de las grandes mayorías. Y por eso es que está incluida, no es por casualidad o porque a uno de los diputados en aquel momento de los constituyentes se les ocurrió poner esa prohibición en la Constitución de la República. Y esto Sí. es grave porque al final el mandatario, cuando toma posesión del cargo, jura cumplir la ley, jura cumplir la Constitución. Y si él es el primero en estar violentando los marcos normativos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué más se puede esperar? Yo creo que ya sabemos de lo que son capaces, hasta dónde han llegado con tal de satisfacer sus intereses. Es que este es el tema. La población debe cuestionar por qué la reelección, por qué la pide, por qué la quiere. No se supone que Sí. representa un proyecto político. Acá se pueden hacer diferentes análisis. Es decir, que no hay nadie más
en Nuevas Ideas que sea capaz de asumir una candidatura a la presidencia de la República. Todo gira en torno a la persona que está en la presidencia de la República. Y eso es un claro mensaje también y el reflejo del tipo de partido político que es Nuevas Ideas, que desde hace mucho ya sabemos que es un partido autoritario que internamente también funciona así, donde ni sus Es que diputados y no, diputadas tienen independencia o libertad, ¿verdad? Aquí para poder sí, decir cómo votar o cómo no van a votar. Entonces, obviamente, ¿cómo queda la ley o dónde queda la ley? La verdad que hay otros pasos que si las instituciones funcionaran de manera independiente, porque ahorita ha sido el ujú, anuncio o la confesión, digo yo, de boca de quien quiere cometer esa ilegalidad, de decir que se va a postular. Todavía falta el tema de la inscripción, que ahí ya entraría a jugar un papel el Tribunal Supremo Electoral. Si el Tribunal Supremo Electoral se apega a lo que la ley mandata, a lo que establecen los criterios de la Constitución para poder ser candidato a la presidencia de la República, no debería de pasar esa pero candidatura. como ¿Pero ellos lo qué? controlan, Claro, por eso digo, ese es un escenario ideal, ¿vea? Donde las instituciones tuvieran independencia y actuaran acorde a la ley y de acuerdo al debido proceso. Y yo aquí debo aclarar algo. Se ha utilizado, ya sabemos que la primera acción que la Asamblea Legislativa actual, con su mayoría oficialista, tomó el 1 de mayo del 2021, ¿cuál fue? El golpe al órgano judicial, la imposición de magistrados y magistradas en la sala de lo constitucional a la medida del régimen. ¿Para qué? Para que le allanaran el camino sobre la base de la ilegalidad para esa aspiración que ha estado ahí siempre. No es porque después que hablé con la familia, que lo consulté con la almohada, eso es totalmente falso. Eso ha sido el interés desde el inicio. Incluso me atrevería a decir desde que salió a la luz como una persona pública en el primer espacio donde estuvo, ¿verdad? Ya era un plan concreto para el cual han venido ajustando todas las piezas y el haber impuesto una sala de lo constitucional que no tiene legalidad y mucho menos cuenta con la legitimidad porque fue impuesta de manera inconstitucional también ahí, vienen y dicen que resuelven alrededor de una petición de suspensión de derechos, ¿vea? Diciendo que ujú. reinterpretan la Constitución y que ahora sí, que había ahí un errorcito donde se había estado aplicando mal la Constitución. Miren, aparte de los textos que son claros y donde no cabe duda de que la prohibición de la reelección inmediata está ahí, también se vuelve a lo largo de los años algo que ha sido aplicado así. Por lo tanto, no hay, digamos, cuestionamiento en torno a la legalidad o no. Es ilegal, es inconstitucional, por mucho que ellos le quieran buscar salidas o hacer interpretaciones a conveniencia. De allá aparecían constitucionalistas todos un día en las redes sociales diciendo, no, es que el Sí, artículo 152 es así, dejando de fuera una parte del artículo. Ah, no, es que miren, en la sentencia dice tal cosa, cuando no podés darle reconocimiento a algo que ha emitido una instancia que es ilegítima, que es ilegal de nacimiento. Por lo tanto, nada de lo que resuelve esta sala impuesta por el régimen de turno goza ni de la credibilidad, que digamos que ya es un tema más subjetivo, pero que a la base tiene ujú. la ilegalidad mediante la cual fueron impuestos esos magistrados y magistradas. Así es, yo lo que estoy viendo es de que así como se están inventando cosas para poder seguir en el poder, si digamos, presentara este escenario, digamos que se reelige porque él dice que el pueblo lo quiere así, se reelige por fraude, por lo que sea, va a llegar el otro periodo presidencial y va a tener que reelegirse otra vez. Y este periodo que se va a reelegir él va a tener que buscar la forma de modificar la constitución con la mayoría que tiene. Entonces, ese problema es como el efecto bola de nieve. Va incrementando, incrementando, incrementando hasta el punto que nosotros como salvadoreños, los que discrepamos con la idea, los que discrepamos contra el régimen, los que pensamos diferente, los que todavía somos libres mentalmente de poder tomar nuestras decisiones,
entonces nos vamos a ver con las manos atadas porque no se va a poder hacer nada. Y eso es lo que siempre he hecho énfasis en la gran mayoría de programas. La gran mayoría de invitados concuerdan con eso, que el pueblo de alguna u otra forma está bien dormido y es pocos los que están despertando. Es por eso que también se viene otra cosa muy interesante que me gustaría tratarlo con usted y que me dé su punto de vista, porque voy a agregar ahora en pantalla la segunda pregunta, que es muy interesante y va en base a lo que estábamos hablando con respecto a esta dictadura que se está viviendo en El Salvador. Lo voy a poner en pantalla la pregunta. ¿Qué mensaje deja Bukele en la representación de la ONU? Pregunto esto no en base a lo que fue a hablar, porque fue a hablar un montón de cosas que hasta se le hicieron memes y las personas se saltaron de sus asientos diciendo, hey, está vacía la ONU, nadie lo está escuchando. Pero me llamaba mucho la atención esto que voy a poner en pantalla, que me interesa que lo platiquemos. Acá está. Bukele prácticamente a la ONU fue decir que respetaran la soberanía del Salvador y que no estorbaran. Voy a leer lo que dice esta nota periodística. Es de un diario nacional, es un periódico nacional. Dice, el presidente salvadoreño exhortó a los países poderosos a respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos a pocos días de haber decidido postularse a la reelección presidencial. Ahí me quiero quedar. Y es porque él dijo eso porque la gran mayoría de comunidad internacional está poniendo el dedo en la llaga, está denunciando y está diciendo que eso no se puede hacer. Entonces, él ocupó esta oportunidad para decirle, bueno, cállense que yo hago lo que quiero. Prácticamente eso viene siendo, ¿verdad, diputada? Bueno, solo antes quizás de entrar ya al detalle del tema del discurso en Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año, quiero Ujú. también hacer la reflexión en torno del por qué el afán por la reelección. Y es que, miren, la necesita para seguir tapando los actos de corrupción de este gobierno, los actos de corrupción sobre los cuales ya estaban siendo incluso procesados algunos de sus funcionarios, como el caso del exministro de Agricultura y Ganadería, casos Sí. pendientes de aclarar como el tema de las compras hechas en el marco de los primeros meses de la pandemia en torno a implementos médicos, ¿verdad? El tema de a dónde se alquilaron aquellos espacios para los llamados centros de contención, pero que terminaron siendo centros de contagio donde incluso muchos salvadoreños y salvadoreñas perdieron la vida de manera injusta, ¿verdad? Porque estaban sobre la custodia del gobierno que no les brindó las condiciones necesarias. Y esto es el afán también de seguir controlando todo, de seguir aprovechándose de los recursos públicos, de seguir promoviendo un escenario de impunidad donde no haya independencia entre las instituciones, no haya controles entre órganos de Estado, no funcionen los pesos y contrapesos que son fundamentales en todo proceso democrático. Y miren, a veces la gente dice, ay, a mí eso en qué me afecta. Y eso, Eso, ¿cómo se come, vea? Porque yo ese es sé que el a punto veces, más. claro, y por eso es el tema de que muchas personas no logran dimensionar quizás por hoy, ¿verdad? A pesar de que ya las consecuencias las estamos viviendo, las experimentamos en el día a día, pero no se logra hacer esa conexión de el tener un gobierno autoritario, un gobierno que controla todas las instituciones, donde no se respeta la libre expresión, el libre ejercicio de prensa, donde hay persecución de diferentes formas, ya hay un impacto en la vida de los salvadoreños, donde el endeudamiento público ha incrementado, donde las calificaciones de riesgo cada vez son más negativas y eso se traduce en el día a día en menores posibilidades para que existan realmente programas y proyectos de beneficio de la gente, de beneficio de los grupos vulnerables. Eso hay que tenerlo en cuenta, el alto costo de la vida, que sigue siendo un problema que nos afecta en el día a día y principalmente pues aquellas familias salvadoreñas con menos recursos que ven que lo que ganan en un día cada vez alcanza para menos, ¿verdad? No se cubre la canasta básica, en fin, esas realidades tienen como, digamos, causa, ¿verdad? Esa crisis en el sistema político de nuestro país, la ausencia de verdadera política pública porque no existe un programa de gobierno y la excusa de que la información es reservada, eso
es porque no existe. Esa es la verdadera razón. Entonces, le conviene, ¿verdad? Dentro de los intereses que tiene este gobierno de seguir consolidando su grupo de poder al que representa, que es él, sus cheros, vea, sus amigos, los que están ahí cerquita, para seguir abusando del Estado, de las instituciones y de los recursos públicos que al final son de todos y todas porque toda la gente contribuye pagando impuestos para esos fondos públicos que hoy están siendo despilfarrados, Sí. utilizados de manera irresponsable. No nos vamos a meter al tema del Bitcoin porque es otra cosa, pero esa es No, una de las ah, decisiones, por ejemplo, alejadas de la realidad que pesan sobre los hombros de este gobierno y de sus aprietabotones aquí. las dos cosas más graves que han pasado en El Salvador. Sí, Bueno, claro. una está por pasar. Y entonces vamos ahora con el tema de, voy a empezar quizás de manera general hablando de cómo se ha manejado Bukele en torno a las relaciones exteriores, ¿verdad? Diplomática. Diplomáticas con los otros pueblos del mundo. Sabemos pues que en un momento, ya ni siquiera se habla que en aquellas épocas era la globalización, o sea, aquí nadie es una isla, o sea, todos los países del mundo de una u otra forma tienen relaciones con otros pueblos a través de sus gobiernos para diferentes fines. Y es este gobierno el que de manera muy irresponsable se ha peleado con todo el mundo, ¿verdad? Porque no nos vamos Ujú. a limitar a decir que solamente es contra Estados Unidos, en un discurso falso de respeto a la soberanía o de exigencia a no injerencia. No, este se ha peleado con Guatemala, Costa Rica, y solo en los meses de los primeros meses de la pandemia en el 2020 podrán recordar ustedes cómo esa confrontación Con Nicolás permanente. Maduro se peleó bien fuertemente también. Sí, también, o sea, es que ha entrado en peleas con todo el mundo, no solo con países o gobernantes de otros países, incluso aquí con los diferentes sectores, pues sí, el Ujú. discurso oficial se basa en aquella estrategia de tener un enemigo permanente, para siempre salir como una figura mesiánica, ¿verdad? Como una figura de héroe, que es el que todo Ujú. lo hace, el todopoderoso que todo lo puede. Entonces, esa estrategia ha estado también inmersa en cómo se maneja de cara al mundo. De, lo decía, un discurso falso de hacer prevalecer la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y digo que es falso, ¿por qué? Porque a la par de ese discurso vemos una realidad concreta donde se ofrece prácticamente al mejor postor la tierra, el territorio salvadoreño en torno al tema del Bitcoin, donde se le ofrece a los que se supone que invierten en el tema Bitcoin exoneración de impuestos y otras cosas más. Por lo tanto, el discurso, por un lado es una cosa, pero en la realidad concreta hacen otra. Pero el tema es que en ese discurso obviamente hay afectaciones de cara a, primero, la imagen de nuestro país ante la comunidad internacional. La Ujú. comunidad internacional se ha pronunciado en diferentes momentos con preocupación sobre lo que vive El Salvador y no porque vengan a tomar las decisiones acá por nosotros, por el pueblo, que el pueblo también se está expresando. Una parte de la población, como muy bien decía Irving, no solo los que quizás hemos venido como invitados al programa a plantear una posición, sino que la gente desde las calles manifestándose, o sea, hay una expresión también desde lo interno del país en contra de esas acciones. Y hacia A eso quería afuera, llegar. y hacia afuera, quizás de manera rápida, para hablar justamente de lo del discurso, hay que decirlo. La comunidad internacional también sabe el proceso histórico que hemos tenido como país. Cómo Ujú. en El Salvador existieron dictaduras militares, cómo en El Salvador hubo fraudes electorales, cómo hubo un conflicto armado ante el cierre de los espacios de participación democrática, que el pueblo buscó una forma de hacer oír su voz y que no fue por gusto, no fue antojadizo, así como él trata de decir en el discurso de que, es que eso fue pleito entre las cúpulas, dice que esa palabra le gusta, ¿verdad? Ah, Que sí. eso fue entre dos grupos. Eso es falso, fue el pueblo que bajo su derecho, que está también por ley, buscó un camino para hacerse escuchar y que por suerte a lo largo de los años pues hubo la capacidad también de poner en el centro
los aspectos comunes y buscar una salida pacífica ya después de haber tenido años complicados. Y lo que sabemos es que esa historia no la debemos dejar de lado, no la podemos olvidar porque no queremos regresar. Y la comunidad internacional lo sabe, porque en aquellos momentos países como Francia, México, fueron solidarios en torno a la situación nuestra para buscar salidas mediante el diálogo. Lo que pasa Ujú. que este gobierno Intervinieron. no tiene vocación de diálogo, no tiene vocación de consenso. Todo lo hace de manera autoritaria sobre la imposición y cree que ir a hablar a un espacio como la Asamblea General de Naciones Unidas de esa misma forma, pues es como estar hablando no sé dónde, pero yo creo que el mensaje ahí fue claro, casi que lo Sí. dejan solo y eso es un No, si lo mensaje que dejaron, debe, sí, ¿verdad? Yo no sé al final que si había eso es lo peor, lo mandatarios, dejaron solo. Lo exacto. dejaron solo, llegó, lo entrevistaron y empezó a decir, quizás porque estaba molesto, porque estaba solo, empezó a decir que los discursos eran aburridos. O sea, no se comporta a la altura de un mandatario, pues, o sea, él quiere mostrar como la imagen de una persona, aparte de autoproclamarse juvenil, el más cool, no lo hace pensando en que él representa toda una nación, aunque somos pequeños en comparación de cantidad de personas, poniéndonos a la par de otros países más grandes en extensión territorial, eh, no se comporta a la altura. Y es por eso que yo hasta el día de hoy en lo personal me he preguntado y siempre he dicho, hey, a este le ponen el dedo en la llaga, a este vienen y le están diciendo qué es lo que está haciendo mal, lo están denunciando, lo están criticando y aún así no entiende. Y es por eso que quiero pasar a la tercera pregunta del programa, que la voy a poner en pantalla. Y dice, ¿le deja algún mensaje en las marchas del 15 de septiembre? Sí, hagamos una aclaración. El 15 de septiembre marchó tanto el oficialismo, tanto como las personas que lo siguen a él, personas que se deben a otro tipo de rubro y también marchó la oposición. Ellos se jactan que la oposición todavía no les hace ni cosquilla, pero él debe de tomar en cuenta mucho a las personas que no están de acuerdo, porque así como usted estaba diciendo al inicio, es una democracia, es un balance de pesos y contrapesos. Pero hoy vemos que hay más gente que está en desacuerdo de lo que está pasando. Y voy a agregar aquí en pantalla también una nota periodística en la cual dice, Día de la Independencia, gran marcha por la libertad. Este 15 de septiembre, la propuesta en las calles por el régimen de excepción. Aquí esto quería llegar. Las personas no están para nada conformes con lo que está pasando, pero a él no le afecta, sigue la soberbia detrás de todo el oficialismo, por decirlo así. Sí, mire, creo que el 15 de septiembre pasado, así como el año pasado, el 2021, ¿verdad? Fue una clara manifestación del pueblo que desde las calles de San Salvador decide de manera valiente, desafiando al régimen de turno, salir, manifestarse, ejercer ese derecho que está dado también por constitución de manera voluntaria. Es una expresión real del pueblo, ¿verdad? Es una expresión genuina de las organizaciones, de las mujeres, las juventudes, ambientalistas, personas profesionales, incluso en este nuevo contexto, ¿verdad? Víctimas también del régimen de excepción, en el sentido de que familiares de personas inocentes que de manera injusta están presas, también salen y se manifiestan. La manifestación de la gente por el alto costo de la vida y la ausencia y nula aplicación de medidas por parte de este gobierno. En fin, la gente salió de manera voluntaria y ahí quizás es como la gran diferencia, ¿verdad? Porque desde el día antes, el 14, se conoció de manera pública también cómo los empleados públicos, los empleados municipales estaban siendo obligados a asistir al acto oficial el día 15 de septiembre. Y creo que eso atenta contra la libertad, contra la independencia que justamente se decía en el discurso, pero estaban haciendo coerción para que la gente fuera. Y hablo en este caso específico, ¿verdad? Porque hubo denuncias públicas y por lo tanto creo que la marcha, aunque ellos la quieran minimizar, aunque hagan intentos, incluso previos al día,
por desmotivar la movilización, porque decir que la actividad del oficialismo iba a culminar en el punto de partida donde las organizaciones habían convocado la marcha, es un mensaje también, un mensaje de confrontación. Sin embargo, como la manifestación era pacífica, las organizaciones pues salieron declarando, ¿verdad?, públicamente que se movía un poco el punto de partida. Sin embargo, a pesar de los intentos del gobierno, fue una movilización masiva, la gente salió a la calle desafiando, como les digo, al régimen actual y a un régimen de excepción que está vigente y que sabemos que es aplicado de manera discrecional, abusando del poder y que obviamente va en contra también, ¿verdad? Y es una forma de amedrentar, de meter temor, de decirle a la gente, mira, mejor no salgas, vea, porque te puede pasar algo. No es casual tampoco que sigan prorrogando algo que en su mismo nombre dice debe de ser la excepción. Hay otros intereses ocultos y que aunque nunca lo van a reconocer, obviamente no lo van a reconocer, sí, son mensajes que ellos mandan también y que además al capturar a veces a liderazgos de los territorios, liderazgos comunitarios, son también amenazas de una u otra forma para que otra gente no se manifieste. Pero a pesar de todo eso, de los retenes que ya son una costumbre cada vez que hay una convocatoria a marchas por parte de las organizaciones en las entradas de San Salvador, a pesar de todo eso, la gente salió. Y eso es una expresión clara de el descontento que ya existe en parte de la población salvadoreña en torno a las decisiones y los abusos de poder que tiene este gobierno, en torno a la violación recurrente de derechos humanos que hay ejecutada desde el Estado por las instituciones públicas. Y eso creo yo que quedó ahí, ¿verdad? Nadie tampoco puede salir a decir que no es cierto que llegó gente, que hubo movilización, hubo, y al final es el camino también que la población salvadoreña pues está encontrando para hacerse sentir, hacerse escuchar, hacer incidencia, ya que desde la institucionalidad pública ya se sabe que todo está controlado por el gobierno, ¿verdad? Que ahí, digamos, los espacios prácticamente están cerrados, no se promueven espacios de participación ciudadana, totalmente un retroceso a lo que veníamos avanzando como país en esa materia y por lo tanto yo no dudo que sean expresiones que así como las vimos desde el año pasado, ¿verdad? O sea, ya llevamos un año donde este tipo de expresiones del pueblo por sus derechos, en defensa de las garantías que nos da la ley y sobre todo en contra de la dictadura, en contra de la militarización y en contra de la violación de derechos humanos, van a seguir estando ahí, van a seguir estando a pesar de los riesgos que pueda significar por, ya sabemos cómo actúa pues, el régimen autoritario que gobierna. Entonces, para mí es un mensaje claro. Fue una manifestación pacífica, llena de alegría también, de mucha música, de mucha algarabía, como debe de ser. Nos llena de esperanza. Exacto. Nos llena de esperanza, porque sabemos que el pueblo está despertando y sabemos de que si seguimos así, haciendo conciencia, porque hay que tener hasta cuidado al hablar, porque lo pueden acosar a uno de cualquier cosa en este régimen de excepción, haciendo conciencia, vamos a lograr nuestro objetivo. Diputada, quería solicitarle que me regale unos 3 minutos porque vamos a pasar a lo que es el Foca Coin de la semana y vamos a pasar a un mensaje de nuestro patrocinador. Me espera ahí unos 3 minutos y vamos a regresar. Claro, con gusto. Bueno amigos, esta es la finalización de la primera parte. El día de hoy hemos estado hablando acerca de las decisiones que se han tomado, de la participación del presidente en la ONU, también de la reelección y también de la manifestación de las personas este 15 de septiembre. Vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa un tema muy importante, el cual a mí me llena de mucho pesar saber de que se está dando y es el régimen de excepción y la pérdida de los derechos ciudadanos, de todos nosotros, la verdad. O sea, nos están prácticamente acribillando lentamente nuestros derechos. Así que quiero que me esperen ahí unos momentos, vamos al Foca Coin de la semana, luego vamos a un mensaje a nuestros patrocinadores y ya regresamos. Y el Foca Coin de la semana es para...
¿Tan sabios son estos hombres? Claro que sí. Escuchemos al primero. Pero también sabemos que hay alcaldías en el interior del país donde se puede enterrar solamente porque la persona está fallecida. De que tiene razón, tiene razón. Es que la verdad es la verdad. Porque de que lo dijo, lo dijo. Y de que lo escuché, lo escuché. Ahí está. A ver, repitamos la repetición. Pero también sabemos que hay alcaldías en el interior del país donde se puede enterrar solamente porque la persona está fallecida. Interior del país donde se puede enterrar solamente porque la persona está fallecida. Muy bien, Foca. Premio, premio, premio. Ahí va, ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde. Soy fuerzas que se unen en un cordón humano. Las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud. Soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada, repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario que llora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe, no puede. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con disfraz de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Hola amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí presentes en nuestra segunda parte. Para mí
es un honor y es un placer estar nuevamente presentando un programa de Movimiento Libertad. Tenemos ahora la visita y la participación de Anabel Belloso, diputada actual del FMLN, la cual nos está ayudando a analizar y dando su punto de vista con respecto de los temas de realidad nacional y actualidad nacional. Hemos estado hablando en la primera parte acerca de todo lo que se ha venido dando con respecto a lo que rodea toda la finca de Bukele, porque no estamos hablando de que es un partido político, sino que lo estamos hablando como que esto es una finca donde él es el capataz y da las órdenes y los demás tienen que aceptarlo. Pero vamos a hablar en esta segunda parte acerca de lo del régimen de excepción. Ya llevamos 6 periodos consecutivos, ¿cuántos más? Se rumora por ahí de que esta es la herramienta esencial para poder contrarrestar todo el crimen organizado. Se rumora por ahí también de que el régimen de excepción va a quedar permanente, y todas esas circunstancias que están pasando en nuestro país tenemos que analizarla desde un punto de vista ya legislativo, desde un punto de vista ya de una persona que conoce acerca de las leyes, una persona que conoce acerca de cómo se están dando los movimientos en la Asamblea Legislativa. Así que le quiero dar la bienvenida nuevamente a Anabel Belloso, que la tengo en pantalla. Muchas gracias, diputada, por estar acá en la segunda parte y estar realmente aquí compartiendo con nosotros este espacio. Quería mostrar aquí en pantalla la cuarta pregunta del programa. Dice la pregunta siguiente: ¿el régimen es lo más adecuado para solucionar la delincuencia? Le hago esta pregunta porque quiero poner también en pantalla esta investigación periodística y estos comentarios que hizo el ministro de Defensa. Lo voy a poner aquí en pantalla. Dice: la herramienta del régimen es la más adecuada para las condiciones de este país, dice el ministro de Defensa. El ministro de Defensa asegura que el plan control territorial fue un éxito el plan control territorial. No creo que la gente se haya olvidado de lo que pasó el 9F, porque el plan control territorial tenía que ir a la fase 2, a la fase 3, no me recuerdo qué fase era, pero se hizo un gran espectáculo porque el oficialismo dijo de que era lo necesario y de que El Salvador era el nuevo país de las maravillas. Pero se da que después del plan control territorial se viene el régimen de excepción. Entonces, ¿será que eso es lo que necesita El Salvador? ¿Necesita una ley como esta, diputada? Bueno, primero creo que es importante recalcar que todos y todas en el país aspiramos a vivir en paz, aspiramos a vivir en entornos seguros, sobre todo poder salir a la calle, tener espacios de recreación. Eso creo que todo el mundo, si le preguntas, mire, ¿usted está de acuerdo en que se combata la delincuencia? Claro que estamos de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo. El tema es cómo se hace. Y justamente, bueno, en este tema de la seguridad pública, tener en cuenta el antecedente. Este gobierno gastaba millones en la publicidad en torno al plan control territorial. Todas esas fases, ¿verdad? Al final creo que eran como 7 fases que nunca quedaron claras, que nunca se daba a conocer un poco más de la política que ellos decían estaba inmersa en este plan de seguridad, porque al final solo el tema giraba en torno a la petición de recursos. Es un plan que, supuesto plan, ¿verdad? Que ha tenido recursos millonarios asignados y que al mes de marzo de este año uno puede decir que era falso, que fue un fracaso, que no existió, que lo que estaba atrás o de fondo en aquellas cifras que se daban a conocer por parte del oficialismo, por parte del gobierno en torno a la disminución de homicidios, por ejemplo, era otra cosa y no una política pública real en los territorios, porque al final nosotros estamos ahí en las comunidades, vivimos en medio de los municipios, en las colonias, en los barrios, y la gente habla, uno sabe, y nos lo han dicho de manera permanente, que la situación, hablo primero antes del régimen, ¿verdad? De excepción, seguía estando controlada por las pandillas, y que no era cierto que estuviera el plan control territorial, que eso era falso. Entonces, ¿qué estaba detrás? Esa es una deuda
de cara a la población que este gobierno tiene, porque no le ha dicho, no ha rendido cuentas en torno a los fuertes señalamientos que existen de los vínculos de sus funcionarios con las pandillas, con los líderes criminales. Todas estas investigaciones periodísticas que tienen valor cuando señalan a otros, pero no tienen valor o son mentiras cuando cuando es al gobierno actual al que están señalando. Esa es otra incoherencia de este gobierno, y que hasta el momento no le ha dicho a la población salvadoreña qué hay detrás de todo esto. ¿Qué son esos señalamientos? ¿Qué pasó el fin de semana de marzo, donde hubo más de 80 personas que fueron asesinadas? Si Yo ya creo que capturaron puedo a decir que las... ese día hubo la ruptura del pacto. Había un Claro, es que pacto es entre el lo que gobierno. es un secreto a voces, y por eso digo que son hipócritas en cómo manejan el tema, porque a conveniencia callan sobre estos señalamientos y no le aclaran a la gente lo que ha pasado. Entonces, es un fracaso el plan control territorial, el supuesto plan control territorial, porque al final solo ha servido entonces para asignar recursos millonarios y no hubo realmente una efectividad en torno a lo que se suponía iba a realizar ese plan. Y por Yo creo que tanto, el haber... Ujú. yo creo que ese dinero del plan control territorial fue para formar el pacto y el negocio con las pandillas, porque no cabe otra, por decirlo así, otra forma de poder ver las cosas, porque si se rompe el pacto con las pandillas, imagínense, nos traiciona a nosotros el pueblo porque está rompiendo la constitución, y todavía con el socio que tenía las pandillas los traiciona porque se vuelve en contra de ellos, o sea, no tiene palabra, y eso es una gran hipocresía. Claro, y así lo han manejado el tema de la seguridad pública. Han jugado con una aspiración que es legítima de toda la población salvadoreña de vivir seguros, pero lo han manejado desde una perspectiva mezquina, con intereses electoreros y mera propaganda. Y acá hay que también, aprovecho para enfatizar que cuando nosotros cuestionamos el tema de la aplicación del régimen de excepción, es primero porque parece entonces que el gobierno es incapaz, es incompetente, y lo acepta de manera implícita al pedir de manera recurrente se le suspendan los derechos a toda la población para combatir el crimen. O sea que si no hay régimen de excepción, este gobierno no puede cumplir su mandato de garantizar la seguridad ciudadana. No puede combatir el crimen, no puede combatir a las pandillas. Debe suspenderle los derechos a toda la población para poder combatir este flagelo que sabemos que es uno de los principales problemas que ha tenido el país y lo sigue teniendo, porque también acá hay que decirlo, no es cierto que la situación esté bajo control en los territorios. Hay denuncias de que las extorsiones siguen, hay denuncias de desplazamiento forzado en algunas comunidades por las pandillas. Incluso esta semana se conoció de un asesinato de un empresario del transporte público en el Departamento de la Libertad por no pagar la extorsión. O sea, ahí hay contrastes que es lo que nosotros invitamos a que la población haga. Yo creo que nadie está diciendo que a mí me crean ciegamente todo lo que les digo. Sería irresponsable de mi parte, si no es colocar el punto de vista para que la gente tenga diferentes opiniones y pueda construir su propio criterio, y que no se deje imponer el discurso gubernamental y el discurso oficial a ciegas, porque al final ahí hay elementos que son mentiras y que son manejados justamente para seguir manteniendo una percepción que dista mucho de lo que vivimos en la realidad en el día a día. Por lo tanto, nosotros cuestionamos que una excepción que, si bien está dada en la Constitución, en el artículo 29, el artículo 30, y tiene criterios claros de cuándo debe aplicarse, se ha vuelto la regla general. Y que esa regla, aplicada de manera general, de manera discrecional, se ha llevado de encuentro a muchas personas inocentes. Aquí nadie está defendiendo a los criminales, a los pandilleros. Eso también lo quiero dejar claro, porque el ataque del oficialismo, del gobierno, contra aquellos que no votamos por el régimen de excepción, de manera muy irresponsable, siempre gira en torno a que, es que no votamos porque defendemos a las pandillas. Y eso es totalmente falso. Pero mire, el régimen de excepción no solo se enfoca en el capturar criminales, sino que el régimen de excepción
tiene muchas cosas debajo de la mesa, como por ejemplo la reserva de información, la pérdida de derecho del ciudadano a poder defenderse, todo ese Claro. tipo de cosas. El tema de que te pueden violar tus comunicaciones, que ahora es a través de de los teléfonos, de las redes, ¿ves? Es un derecho que tenemos suspendido. Yo creo que aquí es importante a quienes nos están viendo, hagamos el ejercicio. ¿Ustedes saben cuáles son los derechos que están suspendidos? Creo que ese es el primer punto, ¿vea? El punto de partida también para poder hacer una Ujú. valoración más amplia de todo este tema. Esta semana en la Asamblea Legislativa han aprobado también reformas al Código Penal que van en contra del debido proceso, en contra de la Constitución. Asimismo han incorporado algunas propuestas que todavía no las han aprobado, pero que son sumamente riesgosas en torno a las escuchas telefónicas, en torno a la ley de telecomunicaciones, porque cada vez más están aplicando medidas de persecución, ¿verdad? Y en esto habilitándolas incluso por ley a través de este tipo de reformas. Entonces, el régimen, además de todo esto que ya hemos dicho, también han garantizado tener las puertas abiertas, el arca abierta, ¿verdad? Para seguir utilizando de manera irresponsable los fondos públicos. Hay una ley especial para las compras del régimen de excepción, cuando Ujú. ya la ley de compras vigente, la LACAP, tiene elementos de urgencia. Si algo es urgente, hay formas de hacer las compras. Hicieron una ley especial para la construcción del centro penal. Y ayer se conocía, ¿verdad?, quiénes están detrás de todas estas obras que se están realizando sin transparencia, sin rendir cuentas, porque también en el marco del Sin régimen de excepción ya licitación. ha habido, y sin licitación, son contrataciones directas, incluso cuando eso es prohibido por ley, debido a los montos que representa este tipo de contrato. Y Sí, habría que así ver es. quiénes son los que están detrás de estas empresas, ¿verdad? Porque al final el tema acá es que se ha venido favoreciendo a los amigos del Ujú. presidente, a su grupito cercano, que se quedan con los contratos, con las licitaciones, haciendo piñata con los fondos públicos. Entonces, el régimen de Sí, excepción también lo han utilizado para eso. Por lo tanto, eh, es algo que vamos a seguir señalando porque al final se trata de un reflejo también de incapacidad, o sea que no son capaces de formular una política pública en torno a la seguridad pública que no sea suspenderle derechos a toda la población no salvadoreña. son Dicen capaces, que pero sí son capaces de acabarse al país. eso sí lo han estado demostrando de manera permanente con cada una de sus acciones, de sus decisiones, y por lo tanto, aunque sea un tema que ellos lo desvirtúan, ¿verdad? Es necesario señalar esos puntos para que la población pueda hacer su valoración y entender el porqué de nuestra posición. Así es. Tengo en pantalla una pregunta en la que dice, ¿sigue la estrategia de generar odio? Pregunto esto porque toda la vida, si hay cadena nacional, si el presidente da palabras, si uno ve las redes sociales, la publicidad, etcétera, por todos lados estamos siendo bombardeados, siempre va la proyección de lo que ellos quieren hacer, agregando siempre la misma estrategia de odio contra las demás personas que no piensan o que no aceptan igual o sea, no comparten el ideal de ellos. ¿Será que sigue la estrategia? Sí, es que hablé hace un rato de la estrategia del enemigo permanente, ¿verdad? Y en esa estrategia también cabe el tema del discurso de odio, del discurso de confrontación, del discurso cargado de mentiras, que es el que el gobierno ha utilizado antes de llegar al gobierno, porque fue parte de su estrategia para la campaña electoral, y como sintió que le ha tenido réditos en materia electoral, pues lo han continuado. Este gobierno está en campaña permanente, ¿verdad? En campaña electoral permanente que lleva inmerso este tipo de discurso, este tipo de planteamientos que en muchas ocasiones trasciende a niveles de violencia, no solamente en contra de las mujeres, que principalmente creo que es un escenario en el que ellos se mueven, ¿verdad? Atacando de manera recurrente, ejerciendo violencia, incluso compartiendo desde cuentas oficiales de diputados memes, ataques directos a otras personas de la oposición, que es algo irresponsable. O sea, yo no logro entender cómo
el nivel tan bajo que tienen, porque obviamente como no tienen la capacidad de debatir sobre la base de los argumentos o de debatir el por qué con una idea, con un argumento claro, no están de acuerdo con una posición, recurren a este tipo de estrategias. Lo hace la voz oficial incluso desde el presidente de la República a través de sus tweets y todos después como repetidoras siguiendo la misma línea, porque sabemos pues que hasta eso también les controlan, vea qué es lo que tienen que publicar, vemos cómo al unísono todos se ponen a repetir lo mismo, aun cuando sean cosas cargadas de odio, violencia, mentiras, ¿verdad? Que al final quien está mandatado a promover un espacio de armonía y paz por constitución, que es el presidente de la República, es el primero en violentar ese mandato. Y lo han hecho En pocas así, palabras no nos da el ejemplo entonces. claro, vean, y obviamente ayer nada menos en la plenaria, ¿verdad? Que se desarrolló, hubo señalamientos fuertes por parte de la compañera Dina Argueta, uno de los diputados de ellos, porque siempre en el discurso se van a ese tipo de ataques, que no es Clásico. válido. O sea, no es válido, no es posible que degraden el nivel de discusión de un espacio que debería de estar haciendo los debates, primero sobre la base del respeto, porque al final eso obviamente es un reflejo de que ellos no respetan la diversidad de pensamiento, no respetan la pluralidad que existe en el país, más allá de la representación numérica que puede existir en la Asamblea Legislativa de otros partidos políticos. Es reflejo de una pluralidad de pensamiento que hay en El Salvador y esa debería respetarse para también hacer el debate, pero como son incapaces de hacerlo sobre la base técnica del conocimiento, recurren a eso. Lo hacen así y lo promueven incluso hacia afuera. Y ahora con las redes sociales eso se magnifica todavía más, se maximiza a niveles que se vuelven incontrolables y que en algunos casos concretos han traspasado lo virtual a la realidad. Que esos son los riesgos. Al menos como FMLN nosotros tenemos 2 víctimas de este régimen, personas asesinadas, compañeros que fueron asesinados en el marco de la campaña del 2021 por personas, ¿verdad?, fanáticas del régimen actual que gobierna, intolerantes tal cual lo promueve el discurso de odio. Ya hay víctimas de ese discurso de odio. Eso les pesa a ellos, tienen las manos manchadas de sangre porque estos compañeros que fueron asesinados el 31 de enero del año 2021, personas adultas mayores incluso. Sí, o sea, ya me es recuerdo esa nota. preocupante, sí, es preocupante porque al final la cultura de paz, de sana convivencia, no se promueve desde las instituciones, desde las voces oficiales, desde el gobierno, que deberían estarlo haciendo. Al contrario, se genera un ambiente de odio permanente, de confrontación, que, como lo digo, ya hay ejemplos de cómo ha trascendido el discurso a las acciones y esto ha sido en contra de la población misma. Entonces, creo que al menos quienes tenemos la posibilidad de ejercer vocería, de estar frente a una cámara, de tener espacios de opinión, debemos procurar mantener siempre, primero el respeto, aun cuando los otros, que ahora digamos tienen el control total, no lo hagan, hacer valer eso, que es fundamental en una cultura de paz y de diálogo y que nosotros veníamos avanzando, respetando las diferencias, debatiendo, pero sobre la base de eso, del reconocimiento y el respeto de las diferencias que pueden existir, pero ahora eso no existe. Ok, ya para ir finalizando nuestro programa, porque ya estamos cumpliendo casi la hora, tengo en pantalla la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el consejo que le daría a la población en este momento? Y a eso le quiero agregar también alguna recomendación que usted le daría a la población. Bueno, les insto siempre, ¿verdad?, a mantenerse informadas a través de los diferentes medios, a través de las diferentes vías, no crean a ciegas lo que se difunde desde el oficialismo a través de toda su maquinaria comunicacional. Es importante siempre la información es poder y nos da la posibilidad de que con criterio propio podamos también tener una posición ante el momento complejo que ahora vivimos, a seguir resistiendo también desde todas las trincheras, ¿verdad?, desde todos los espacios, todo es importante, todo abona
y a seguir ejerciendo esa labor de generación de pensamiento crítico en la población. Hay descontento, hay mucha gente que obviamente está resintiendo las decisiones del actual gobierno, la violación de los derechos humanos que realiza este gobierno y la falta de política pública para responder a los problemas de la población. Y es importante que la población logre entender que es eso, es porque este gobierno no está trabajando por el bien del país, sino que está trabajando para perpetuarse en el poder y seguirse lucrando de los fondos públicos, seguir promoviendo la impunidad y seguir ejerciendo el poder de manera autoritaria para beneficiarse él y su grupo. Así que hay que seguir, ¿verdad? Yo creo que la resistencia hoy más que nunca es una necesidad, y lo decía, desde cada espacio en que se pueda, se ejerce, ¿verdad? Y por eso quienes están en medios, quienes están organizados en las comunidades, en diferentes banderas, en torno a diferentes banderas de lucha, pues debemos seguirlo haciendo. Creo que los procesos históricos son claros, tenemos ya ejemplos, ¿verdad?, de cómo la receta que hoy está aplicando este gobierno ha sido aplicada en otros momentos, y también hemos visto cómo al final nada es para siempre, y el pueblo es el que salva al pueblo, ¿verdad? Así que debemos seguir en eso. Así es. Bueno, muchas gracias, la verdad, diputada, por haber compartido con nosotros. Para Movimiento Libertad y para mi persona ha sido un placer tenerla nuevamente acá en nuestro programa, y a la población que nos ha estado viendo, ha estado comentando, y a todas las personas que nos van a ver en diferido, queremos nada más dejarles allá, aunque sea la pequeña espina, para hacerles conciencia de qué es lo que está pasando en El Salvador, qué es lo que realmente nos espera de aquí a largo y a corto plazo. Todo eso que nos haga reflexionar a dónde estamos y hacia dónde podemos ir próximamente. Diputada, muchas gracias por la oportunidad. Espero tenerla nuevamente en un futuro, un nuevo programa. Gracias, Irving, a ustedes por el espacio, y siempre con la disposición de poder intercambiar a través de ustedes con la población nuestros puntos de vista. Un abrazo fraterno para todos y todas. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pásenla bien y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.